ahora que está esta reforma al artículo 248, porque me va a decir, lo voy a corregir. No han cambiado la Constitución, la van a cambiar. Por el momento han abierto o ya tienen la llave para abrir esa puerta las veces que le dé la gana. Ahora, entre la reforma al 248 de la Constitución y permitir la minería verde, ¿ya sabe por qué le llaman minería verde? Ajá, ¿por qué? Hoy le voy a contar. A mí el lunes me enseñaron por qué. Porque como se militariza la zona, entonces es verde la minería. Para sacar a todo. Bueno, me gustó eso. Bueno, pero entre permitir la minería en El Salvador y la reforma al 248, la lucha de la sociedad civil organizada, no, es que la sociedad civil organizada solo es un sector. De la sociedad civil en general, ya es doble lucha ahora. ¿Y las pensiones? Pues es todo luchas. Un paquete. Lo que pasa es que aquí... ¿Pero qué es más fuerte? O sea, sí, no, aquí hay que luchar por transformar el país porque ¿Pero y qué significa transformar el país? Pues proponer una agenda de lucha que abarque todos estos temas. Es que no podemos, por ejemplo, solo luchar contra la minería, que es importante, que es necesario, ¿verdad? Pero... también tenemos que organizarnos, también tenemos que denunciar, por ejemplo, los despidos arbitrarios. También tenemos que denunciar los cierres de escuelas. Solo estaba la denuncia pública de que solo en Sonsonate, por ejemplo, habían cerrado 18 escuelas. Más de 15 escuelas que habían cerrado solo en Sonsonate. Y hemos visto una serie de denuncias de la población. Y ahí están en las redes sociales las denuncias sobre los cierres de escuela, cuando al final, pues una de las propuestas de este gobierno fue tratar supuestamente iba a mejorar todas las escuelas del país, iba a crear las universidades en los distintos departamentos, iba a incrementar el presupuesto. ¿Y usted estaba aplaudiendo en esa campaña ahí en la Nacional? No, claro que no. Nosotros ya estábamos denunciando ese tipo de campañas, porque era una especie de ofrecerle a la gente lo que la gente quería escuchar, pero sabíamos que en la práctica eso no se iba a lograr. Pero él dijo que iba a marchar hacia la Asamblea Legislativa junto a los estudiantes. Lo hizo. Sí, la Universidad del Salvador ha estado cerrada. La Universidad del Salvador hasta el año pasado es que ha logrado tener la presencialidad y no al 100%. Este año pues ya se ve que está más activa. Pero claro. Pero no marchó con ellos. No, si no ha habido marcha, o sea, porque la Universidad del Salvador ha estado cerrada. La mayoría de los estudiantes activos han desarrollado toda su vida, o sea, su vida universitaria se ha reducido a las clases, ¿verdad? Y bueno, todos estos 4 años, incluso lo que ha habido dentro de la Universidad del Salvador es reducción de su presupuesto. Actualmente el gobierno le debe más de 30 millones a la Universidad del Salvador, ¿verdad? Y la aprobación del presupuesto para la Universidad del Salvador para este 2025 es la misma cantidad del año pasado, sin contar la deuda. Es decir, al final siempre hay una reducción del presupuesto. Hay miles de estudiantes que no fueron a examinarse a la Universidad del Salvador. Generalmente son más de 20,000 estudiantes los que aspiran a ingresar a la Universidad del Salvador, y este año fueron mucho menos de la mitad de esa cantidad. Y bueno, mire, y ya el ingreso fue más reducido, pues. Entonces, veía unas estadísticas, Fran Omar, de que este ciclo comienza una carrera, que es Ciencias Políticas, y solo 18 están. Y aún así lo hagan, no, sí, ya está. O sea, ya está ofertada, pues. Pero eso es preocupante. Sí, es preocupante también de que la matrícula de la escolaridad en el país también se haya reducido. A nivel general. Miles de niños y niñas pues no se han matriculado. Si aquí fluye leche y miel. A saber a dónde, ¿no? Tal vez en las empresas que responden al clan familiar, tal vez sí, ¿verdad? Porque ahí sí hay muchas investigaciones periodísticas en donde habla sobre el incremento del patrimonio de las empresas de la familia que gobierna.
¿verdad? Mientras que la gran mayoría de la población no está viendo esperanza en este país. Y bueno, se muestra en la reducción, por ejemplo, de la matrícula de escolaridad de los niños y las niñas. También se muestra este golpe a la población con la reducción de programas sociales que principalmente en el caso de la apertura del año escolar, lo que nosotros veíamos es que ya no se le está dando los paquetes escolares. O sea, primero le quitaron el vaso de leche, de ahí le han ido reduciendo los beneficios que tenían, que se habían dado con gran esfuerzo en los gobiernos anteriores. Uno y tarde. Y ahora ni siquiera les están dando ya los útiles escolares, ¿verdad? Es decir, los padres, las madres de familia ahora tienen que invertir en eso. Y estas luchas, estas conquistas que se dieron, no porque era el FMLN, porque también venían las peticiones. O sea, un profesor que llegó a ser ministro de Educación a Donoran promovió todo eso, pero vienen de luchas, son conquistas. ¿Y cómo es eso? Me lo van a quitar y gracias. ¿Dónde queda pues todo ese El Salvador tan aguerrido? ¿Dónde queda? Claro, lo que ha habido en estos últimos años es una dinámica de atemorización, ¿verdad? La gente sabe que está siendo golpeada y bueno, pero además tiene miedo. Tiene miedo porque estamos viviendo desde hace más de ya casi 3 años de régimen de excepción. Un régimen de excepción que se aplica de manera arbitraria para toda la población. A toda la población le han restringido el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero una parte de esa población está guardando prisión, ¿verdad? Acusada, en muchos de los casos, de pertenecer a grupos delincuenciales sin demostrarles nada. Existen cientos de cartas de libertad y eso lo ha publicado el movimiento también de víctimas del régimen. Existen cientos de cartas de libertad que no están siendo, resoluciones de libertad de personas que se les ha demostrado que no pertenecen a grupos delincuenciales. Sin embargo, estas resoluciones no están siendo acatadas por la Dirección de Centros Penales. Hablando del control que ejerce el grupo familiar sobre las instituciones, resulta de que en todos los países democráticos, vamos a decirlo, las resoluciones judiciales se respetan, son de obligatorio cumplimiento, tienen que ser acatadas. Las instituciones que no cumplan resoluciones judiciales cometen delito, ¿verdad? El delito de desacato, entre otros delitos. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es de que estas resoluciones no se cumplen y hay gente que, a pesar de que tiene carta de libertad, sigue teniendo prisión. Entonces hay una lógica de atemorización, de intimidación hacia la población, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que aquí se le violenten los derechos laborales a las personas y las personas no lo acepten? ¿Cómo es posible de que aquí se le reduzcan, por ejemplo, los beneficios de programas sociales que se habían conquistado en gobiernos anteriores y la gente no diga nada? No es porque la gente esté de acuerdo con esa reducción o con esos despidos. Es porque, claro, hay una dinámica de miedo que hay que romper, que es necesario superar, porque la gente ya sin miedo, movilizada, pues obviamente va a garantizar el ejercicio de todos sus derechos. Mire, por lo menos en redes sociales veo a diario nuevas voces, nuevas caras, denunciando todas las irregularidades o lo que a ellos les afecta, pero es a diario que se pierde el miedo, o poco a poco se va perdiendo el miedo y creo que la gota que ha venido a derramar, a rebalsar el vaso, ha sido las medidas que se tomaron en diciembre del año pasado, ¿verdad? La lógica de los despidos, la aprobación del presupuesto que no responde a los intereses de las grandes mayorías y principalmente la aprobación de ley de minerías, ¿verdad? Que pone en peligro la vida de la población, de toda la población, ¿verdad? Porque contaminado la fuente principal de agua, que es el río Lempa, que ya está contaminado, pero contaminándolo más con este tipo de químicos que va a arrojar la industria minera en el país, pues toda la población va a salir afectada, principalmente, pero más afectada la gente que va a vivir en la zona en donde se va a implementar la explotación minera. Es decir, no solamente es el hecho de que supuestamente le quieran comprar su casa, es que el tema está de que va a afectar a toda la comunidad.
Aquí es imposible la implementación de la minería, ¿verdad? Es un país sobrepoblado, es un territorio bastante pequeño. Es imposible que la gente no salga afectada. Y bueno, y la gente lo sabe, lo conoce. Por eso desplegó toda una lucha en aquellos años en donde se aprobó la ley contra la minería, que estos diputados han venido a derogar. Bueno, 7:57. Fran Omar. No voy a cambiar porque iba a decir cuál es la ruta. No, cuál es el camino que se debe de tomar realmente. Porque ayer les decía, ya ven que lo que dijimos era cierto. Y me decían, entonces estás alegre de que lo dijiste y se aprobó eso. O sea, no, es que no estamos alegres. Advertimos las cosas que pasan, que pueden pasar. Que nos vamos a equivocar en alguna, probablemente. O sea, no lo dudo. De que no tenemos una fuente oficial a la cual nosotros preguntar, confiar por la falta de transparencia en el país, porque no funciona la institucionalidad, pero como sociedad civil organizada, como salvadoreños, o sea, ¿qué debemos hacer realmente? ¿O estamos bien? No, claramente, y con todas las denuncias de la población que se dan día a día, se va rompiendo esa dinámica de miedo, y lo principal, creo que lo principal es que la gente fortalezca sus mecanismos de organización en el territorio, sus mecanismos de organización en los centros escolares, sus mecanismos de organización en la Universidad de El Salvador y en todas las universidades. Es decir, aquí lo único que nos va a salvar es el mismo pueblo organizado. Es decir, solo la organización de toda la gente va a garantizar que este tipo de abusos no... Estar organizado es ser opositor. No. Pero es que esa idea venden. Obviamente nosotros lo que estamos buscando, la sociedad organizada, la gente organizada, lo que está buscando es construir un mejor país para todos y todas, ¿verdad? Que es lo que no tenemos. Lo que tenemos actualmente es un país que está siendo controlado por un clan familiar y que está poniendo en función las instituciones del gobierno para sus intereses. No está beneficiando a la población salvadoreña, eso está claro. Por eso la gente lo está denunciando, por eso la gente está rompiendo el miedo, ¿verdad? Ahora, eso significa, pues, oponerse a las políticas del gobierno. Pues si las políticas del gobierno afectan a la gran mayoría de la población, ¿cómo no nos vamos a oponer? Si las políticas del gobierno van en la lógica de dejar a miles de personas sin empleo, ¿cómo no nos vamos a oponer a eso? ¿Quieren que les aplaudamos también eso? O sea, no podemos estarles aplaudiendo que despidan a la gente, que les violen sus derechos laborales, que despojen a la gente de sus tierras. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La población salvadoreña no puede quedarse de brazos cruzados frente a tanta injusticia que se está cometiendo en este país. Y claro, eso significa pues denunciar todo este tipo de situaciones que se están dando. Y eso no es ser de oposición, ¿verdad? Si nosotros lo que estamos proponiendo es la construcción de una sociedad diferente, una sociedad con justicia, una sociedad en donde se respeten las leyes, una sociedad en donde no hayan capturas arbitrarias, ¿verdad? Una sociedad en donde no se estigmatice a la población por vivir en zonas, en condiciones de vulnerabilidad. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Más que, claro, nos etiquetan, el gobierno nos pone una etiqueta, ¿verdad? Pero nosotros en realidad somos un movimiento de propuesta, ¿verdad? O sea, nosotros proponemos la conformación de una sociedad con justicia y con equidad. El año pasado, por ejemplo, frente a la propuesta del presupuesto que iba a afectar a toda la población, el presupuesto que se aprobó en la Asamblea Legislativa y que lleva dentro de sí una serie de recortes, nosotros lo que propusimos como Movimiento Popular, como bloque de resistencia y rebeldía popular, lo que propusimos fue un presupuesto alternativo, en donde se planteaba el incremento a la salud, el incremento al Ministerio de Salud, el incremento al Ministerio de Agricultura, el incremento del presupuesto al Ministerio de Educación, y nosotros lo hacíamos con base a estudios, ¿verdad? Es decir, con la misma cantidad de dinero que está proponiendo el gobierno
en un presupuesto que habla de recortes y despidos, nosotros estamos proponiendo con esa misma cantidad un incremento en salud, un incremento en educación, un resarcimiento a las víctimas. Es decir, eso no es ser oposición, eso es dar propuestas, ¿verdad? Y claro que vamos a seguir denunciando todas estas injusticias que se están cometiendo, ¿verdad? Respecto a lo que sucedió ayer, por ejemplo, a la reforma a la Constitución de manera arbitraria, obviamente tenemos que hacer una denuncia. Respecto a los despidos arbitrarios, también no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ni en silencio. E invitamos también a la gente a que no se quede en silencio, que tiene que denunciar todo este tipo de abusos. Como no se ha quedado en silencio, la gente de las comunidades que ahora está denunciando y que está luchando porque se derogue la ley de minería que se ha aprobado, o la gente que está denunciando la expropiación de tierras en el donde se va a construir el aeropuerto del Pacífico, o la gente que está denunciando el deterioro del territorio a partir de la aprobación de proyectos de construcción de proyectos turísticos o industriales que van en la lógica de deteriorar el medio ambiente en el país. Ahora, Frank,